me lo voy a grabar para poder subirlo a Classroom después. Ajá. Ok. Tenemos entonces este primer caso. Primer caso entonces donde vamos a simplemente determinar cuánto es ese valor máximo de carga que se puede utilizar o que se puede aplicar sobre esta estructura para que no falle. Esto que tenemos aquí, ¿qué elemento se llama? ¿Cómo se llama esta estructura que estamos viendo en la pantalla? La armadura, ¿Por qué es una armadura? porque está conformada por barras solamente. Y creo que, bueno, había otros criterios, pero no recuerdo. Y la carga es axial. Ajá, ¿quién conoce otro criterio que no sea el de barras? Porque los entramados también están conformados por barras. ¿Tú estás diciendo una armadura? Ajá, es una armadura, pero ¿por qué es una armadura? Porque las cargas que posee solamente posee carga axial. Ajá, solamente No tienen posee carga ningún- axial, pero no sé, no me termina de convencer esa respuesta. Profe, porque tiene soportar apoyo. soportar carga. No me gusta ninguna de las respuestas. Vamos a ver si alguien más tira a pegarla. Ahí papaya, ¿cómo que voy a hacer una revisión de mecánica racional? Entonces, que yo sepa, el objetivo de la armadura es para soportar fuerza. Ajá, Así para soportar carga. todas las estructuras tienen ese objetivo, soportar carga. Todas, indiferentemente de cuál tipo sea. Y transmitirlas, por supuesto. Pero, bueno, ya que no van a dar con las respuestas, pero el principio fundamental de las armaduras es que las cargas están aplicadas solamente en los extremos de la barra. Quiere decir que a lo largo de la longitud de cada una de ellas no hay ninguna carga que está siendo aplicada. Ahí es donde nosotros diferenciamos los entramados de las armaduras. ¿Por qué? Porque en los entramados podría existir entonces el caso de que hubiera una carga aplicada a lo largo de una barra en específico. O no necesariamente puede ser una carga, sino que podría ser otra barra que se unía a lo largo de ese elemento. Entonces, la diferencia entonces de que esto es una armadura es porque primero están siendo aplicadas las cargas en los extremos de cualquiera de todas las barras que conforman este elemento estructural o esta estructura como tal. Lo que quiere decir entonces que cada uno de los elementos solamente va a trabajar de manera axial, que eso fue algo que dijeron por ahí. Pero no es que esta armadura es armadura porque, bueno, las cargas son axiales. No, las cargas no es que sean axiales, es que se aplican en los extremos de cada uno de estos elementos, estas barras que están aquí. Que tenga apoyos no significa que es una armadura, porque recuerden que todas las estructuras tienen que tener estabilidad, y la estabilidad me la da a mí entonces las ligaduras, que vendrían siendo en este caso los apoyos. Entonces, por esa razón, entonces esta es una armadura, por lo que les acabo de mencionar. Ok, como pueden ver, pues la armadura está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras. De estas 9 barras yo necesito, para poder determinar realmente cuánto es la carga máxima permisible a la cual se le puede aplicar a la estructura en general, yo necesito conocer entonces cuáles de todas las barras, en este caso son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 9 barras. De estas 9 barras, ¿cuál de todas es la más crítica? Es decir, yo necesito saber entonces cuál es la que está soportando mayor tracción o mayor compresión. ¿Por qué digo eso de mayor tracción o mayor compresión? Porque recuerden que cuando nosotros resolvemos una armadura, no todas las barras trabajan de la misma manera. Unas trabajan a tracción, unas trabajan a compresión. Eso va a depender de la disposición de cargas a la cual se le esté aplicando a la estructura, y bueno, de la manera en que ellas entonces van a responder. Ok, entonces por ahí ya más o menos vamos viendo que el panorama es bastante extenso, porque necesito conocer las fuerzas internas de todas las barras
que están aquí en la armadura. Ok, ya más o menos por ahí vamos viendo el panorama. Pero ¿qué resulta? Ustedes decían, profe, pero ya va, yo no entiendo, porque cuando yo resolví una armadura, yo tenía el valor de las cargas y yo lo que hacía era equilibrio. Aplicaba sumatoria de momentos en el nodo A, por ejemplo, y determinaba la reacción de del apoyo en F. Después hacía sumatorias de fuerzas en Y y determinaba el valor de la fuerza en A. Y después hacía sumatorias de fuerzas en X y ya yo tenía el valor de la fuerza en A en X. Porque en F, obviamente aquí en F tenemos una ligadura de primera especie, es decir que solamente hay una incógnita en el sentido vertical. En este caso vertical porque está colocado de esta manera el patín. Y en el nodo A tenemos una ligadura de segunda especie, que es una bisagra. Aquí sí tendríamos dos restricciones en movimiento. Ya con eso entonces teníamos los valores de las reacciones. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros después para determinar cada uno de los valores de fuerza propiamente de cada una de las barras? Bueno, eso dependía. Habían dos métodos para poder resolver las estructuras, las armaduras. ¿Cuáles eran esos dos métodos? A ver si me acuerdo. Había uno que era de corte y el otro que era, creo que es por, no sé, como el origen de la barra. Nodos y El pasador. cortes. Ajá, exactamente. Uno de los métodos era el método de las secciones, o también le dicen el método de los cortes, y el otro método es el método de los nodos, que vamos a estudiar entonces cada uno de los nodos de manera individual para poder determinar las fuerzas internas. Esas eran las dos opciones que nosotros teníamos para poder resolver las armaduras. Pero todavía no hemos dado respuesta porque quedamos como que, pero no entiendo, porque si se supone que yo necesito conocer las cargas para poder determinar el valor de carga total que realmente va a tener cada una de esas barras. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que nosotros como ingenieros hacemos? Como no conocemos el valor de la carga, sino que lo tenemos en función de una variable, vamos a decir que esta es la variable P. Generalmente las cargas, cuando son cargas puntuales, le colocan una P. No sé cuánto es el valor, pero yo puedo resolver el ejercicio en función de P. Es decir, no sé, en vez de poner que esto valía 10 kilogramos, ahora le voy a poner que eso vale P kilogramos. Y de esa manera vamos a obtener todos los valores de fuerzas internas de cada una de las barras, pero en función de P. Unos tendrán un valor mayor, otros tendrán un valor menor, y nosotros en función a eso vamos a determinar entonces cuál es la que realmente tiene mayor solicitación debido a estas cargas P que nosotros estamos colocando en el ejercicio, para determinar entonces si va a poderlo soportar o no. En este caso obviamente de allí lo vamos a obtener. Entonces ya más o menos recordamos entonces qué es lo que tenemos que hacer. Necesitamos aplicar las ecuaciones de equilibrio que aprendimos en mecánica racional y esos dos métodos, cualquiera de los dos métodos necesarios para poder entonces determinar cada una de las fuerzas internas a la cual realmente van a estar trabajando las barras de esta armadura. Todo eso para después simplemente aplicar una ecuacióncita súper sencillita que se llama esfuerzo igual a carga sobre área, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Déjame cerrar esto, abrir otro, porque creo que tengo otro que van apareciendo poco a poco las ecuaciones. Lo que pasa es que se me perdieron esas diapositivas y no las consigo. Ya va, vamos a ver, dijo un ciego y nunca vio carga límite. Esta no es. Tampoco es aquí. No hay nada. Creo que es esta. Esta misma es. Esta sí es. Cierro la otra. Ajá, excelente, esta sí es. Ajá. Lo primero que nosotros hacíamos cuando estábamos resolviendo una armadura era descomponer
bueno, cualquier tipo de ejercicio de equilibrio, descomponer las fuerzas que estuvieran inclinadas. En este caso, ¿cuáles fuerzas tengo yo inclinadas? La fuerza que está aplicada en el nodo D. Esa fuerza entonces yo la puedo descomponer porque conozco los valores entonces de lo que vendría siendo la pendiente a la cual se encuentra inclinada esta fuerza. Simplemente aplico el arco tangente de 4 sobre 3, de 4 sobre 3 y eso me da entonces 53.13 grados. Profe, y si yo hubiese hecho el arco tangente de 3 sobre 4, también sirve. También sirve, pero tiene que tener cuidado al momento de que vayan a descomponer la fuerza en el sentido en X y en el sentido en Y. Es decir, cuando estén trabajando con los cosenos y los senos. Ese ángulo entonces ustedes lo van a utilizar para descomponer la fuerza, tanto en el sentido en X, multiplicándolo por el coseno, y tanto en el sentido en Y, que lo van a multiplicar por el seno. Y los dos los van a ubicar, obviamente, en el nodo D. Por primera instancia, nosotros vamos a hacer sumatoria de momento en A para determinar el valor de la fuerza vertical en el apoyo, en la ligadura, que está en el nodo F. Cuando hago sumatoria de momento en A, obviamente yo cancelo las dos incógnitas, estas dos señoras incógnitas, que sería a Y y a X, y qué fuerzas entonces actúan con respecto al momento que yo estoy haciendo en A. Actúa la señora fuerza P, esta que está aquí, obviamente actúa porque no está cortando el nodo en donde nosotros estamos haciendo momento. Actúa la señora P, pero ¿cuál de las dos? ¿La vertical o la horizontal? ¿Cuál de las dos fuerzas es la que actúa realmente cuando yo hago sumatoria de momento en La A? vertical. La vertical, La porque vertical. la horizontal, cuando yo la descompongo, si yo traslado la fuerza, va a cortar el nodo A. Entonces la vertical es la que me hace fuerza. ¿Y cuál es la vertical? ¿La del seno o la del coseno? La del coseno. La del coseno no es, porque esa es la horizontal, es la ¿La del cómo? seno. Entonces ¿cómo se llama? Por descarte. Y la fuerza en Y, obviamente esta también va a actuar porque esta es una fuerza vertical que cuando yo la traslado pues nunca va a cortar el nodo A. Entonces esas serían las tres fuerzas que me van a actuar, que sería esta ecuación que yo coloqué aquí. Sería menos P, que sería la primera fuerza que yo tengo aquí. Como pueden ver, la estoy dejando en función de P porque no conozco su magnitud. Entonces sería menos P, que es el valor de la fuerza, por la distancia, porque recuerden que momento es igual a fuerza por distancia. ¿Cuál es la distancia que hay entre A y B? 3 metros. De ahí sale ese 3. Entonces sería menos 3 por P. Luego vendría la fuerza vertical, recuerden que es la vertical, no la horizontal, de esta que está acá, que sería menos P por el seno del ángulo. Ese es el valor de la fuerza vertical, menos P por el seno del ángulo, ya descompuesta. Y a eso le tengo que multiplicar la distancia que hay entre el punto donde estoy haciendo momento y la aplicación de la carga, que sería 4 metros más 3 metros, que sería 7. De ahí sale ese valor de 7. Por fin, ¿de dónde salen esos menos? Esos menos es porque estamos aplicando la reglita de la mano derecha, recuerden. Si yo coloco la mano así, apuntando hacia la pantalla, me va a quedar entonces que el pulgar apunta a la pantalla, es decir, negativo. Por el contrario, entonces me quedaría la fuerza en Y, que cuando yo aplico la reglita de la mano derecha, el pulgar me queda apuntando hacia mí, lo que significa entonces que sería positivo. Fy no lo conozco, por supuesto, tampoco, lo dejo como Fy y lo multiplico por 9. ¿De dónde sale ese 9? 9 es la distancia que hay entre F y A, que sería la distancia de 3 más 4 más 2. Eso sería 9 metros. Eso va a ser igual a 0. Ustedes me dirán, profe, aquí sí me volvió un 8 porque tengo dos incógnitas en esta ecuación. No. Recuerden que P para nosotros no es que, o sea, sí es una incógnita, pero no es la incógnita principal al momento de hacer equilibrio. Es decir, que yo puedo determinar el valor de Fy en función de quién. En función de la señora P, porque P es la carga que yo realmente necesito estimar al finalizar todos los cálculos de equilibrio que nosotros vamos a aplicar. Entonces en este caso yo lo que hago es despejar el valor de Fy en función de la carga P. Me queda que sería igual a 0,96 P. Profe, pero cuando yo hago la calculadora, yo a veces esto lo dejo como incógnita, el valor de Fy. Entonces no sé cómo poner P también, porque serían incógnitas. Si no saben cómo hacer eso, lo único que tienen que hacer es dejar en la calculadora que P es igual a 1. Entonces sería 1 por 3, 1 por el seno de 53.13 por 7, más la incógnita, que es Fy, por 9, eso va a ser igual a 0.
Y de allí entonces sí pueden despejar que Fy es igual a 0,96P. Moraleja entonces que ya tenemos el primer valor de la reacción en función de quién, de P, que ese es el valor que nosotros pues necesitamos determinar mucho más adelante. Ajá, ya conocemos uno de los valores de las reacciones, nos faltan las otras dos. Como ya aplicamos momento, entonces vamos a aplicar sumatorias de fuerzas en X para determinar el valor de la fuerza horizontal que se me genera por la ligadura en el nodo A. ¿Cuántas fuerzas tengo yo actuando en X? En este caso solamente tengo dos fuerzas, que sería la propia de la ligadura y sería la componente horizontal de esta carga que está inclinada. Recuerden que las cargas inclinadas tienen dos componentes, una vertical y una horizontal. En este caso tengo una horizontal que resulta, que me resulta al multiplicar el coseno del ángulo, este ángulo que yo tengo, por la magnitud de la fuerza. Recuerden que la magnitud es P en este caso. Entonces sería P por coseno de 53.13. Y yo le coloqué aquí un positivo. ¿Por qué yo le estoy colocando aquí un positivo a esta fuerza? A ver quién me responde. ¿De dónde sale el positivo ese que está acompañando al valor de P? Porque Por el sentido de la fuerza. Correcto. Recuerden que cuando hacemos sumatorias de fuerza en X, para nosotros positivo es cuando la fuerza apunta para la derecha. Si apunta para la izquierda, es el sentido contrario a lo que yo estoy asumiendo. Entonces, en ese caso sería negativo. Como es positivo, apunta hacia la derecha cuando yo la descomponga en X. Déjenme rayarles aquí para que vean. Lo que pasa es que todavía no tengo mi super tableta que pueda dibujar en la computadora. Cuando nosotros descomponemos esta fuerza en X, nos queda apuntando hacia la derecha, y cuando la descomponemos en el sentido en Y, nos queda apuntando hacia abajo, hacia ahí. ¿Ok? Entonces, como está apuntando hacia la derecha, sería positivo, y esta señora que está acá está apuntando hacia la izquierda, entonces sería negativo. Profe, pero una preguntita. ¿Por qué usted la colocó apuntando hacia la derecha y no hacia la izquierda? Indiferentemente, yo puedo colocar esta fuerza, la señora AX, apuntando hacia la izquierda o apuntando hacia la derecha. ¿Me va a dar el mismo resultado? Sí, me va a dar el mismo resultado. Pero cuando yo esté haciendo el equilibrio, puede ser que el resultado me dé positivo o puede ser que el resultado me dé negativo. Si me da positivo, lo que me quiere decir es que el sentido, ojo, el sentido en el que yo supuse el valor de la fuerza es correcto. Si me da un valor negativo, quiere decir que el sentido en el que yo supuse el sentido de la fuerza es incorrecto. Entonces, en este caso, como yo lo asumí negativo, quiere decir que lo asumí apuntando hacia la izquierda, el valor de la respuesta me da positivo, quiere decir entonces que esa suposición que hice en cuanto al sentido de la fuerza es correcto. ¿Ok? ¿Alguna duda al respecto a eso? No creo que debería haber mucha. Ajá, entonces AX me dio 0,60P. Recuerden que todo esto es en función de P porque es el valor que nosotros queremos hallar posteriormente. Y bueno, la incógnita en esta ecuación realmente vendría siendo es AX igual a 0, y despeja. Vamos con las sumatorias de fuerzas en Y. ¿Para qué? Para determinar entonces la última carga que me falta, que sería AY. Con AY, recuerden que entonces sumatorias de fuerza en Y igual a 0, positivos son todas las que apuntan hacia arriba y negativos serían todas las que apuntan hacia abajo. En este caso tengo menos P, que sería este valor. Este valor que está acá, de esta fuerza, de esta carga que está aplicada en el nodo B. Menos P por el seno de 53.13, que sería la componente vertical de esta fuerza que está inclinada, más 0,96P. ¿Quién es 0,96P? Ese sería Fy, el valor de la fuerza en Y que está aquí, más AY, que sería la componente vertical que me falta entonces por determinar de todas las ligaduras presentes en la estructura. Despejamos entonces de acá Y y nos dio 0,84P. Nos da positivo obviamente entonces porque el sentido que yo utilicé o supuse para este valor entonces es el adecuado, es el correcto.
Ya tengo entonces todas las fuerzas externas que actúan sobre la armadura esta que está acá. Ahora me faltaría es determinar todas las fuerzas internas que tiene esta armadura. Para eso podemos aplicar el método de los nodos o el método de las secciones. Yo en este caso voy a aplicar el método de los nodos en el nodo A, y ustedes pueden aplicar ese mismo método en cada uno de los nodos posteriores a este diseño que estamos haciendo. Entonces en el nodo A yo necesito hacer el diagrama de cuerpo libre de dicho nodo. ¿Qué represento yo como diagrama de cuerpo libre en los nodos? Bueno, represento todas las fuerzas externas que están actuando sobre este nodo. En este caso serían las dos fuerzas de las ligaduras que actúan sobre el nodo, ahí las tenemos, y las fuerzas de las barras entonces que están en contacto directo con dicho nodo. En este caso serían las fuerzas de la barra AB y las fuerzas de las barras AC. Como yo sé que esto es una armadura, todas las fuerzas van a estar trabajando de manera axial, cada una de las barras. Eso ya lo habíamos comentado. Generalmente yo dibujo las fuerzas de barra axial en el mismo sentido en el que están dibujadas las barras en los nodos. Por esa manera entonces yo la dibujé de esta forma, para yo saber entonces que eso es una barra axial. Y yo las llamo, o la notación que yo utilizo para cada una de las barras sería cada uno de los nodos por los cuales entonces está formada la barra como tal. En este caso sería, si esta es la barra B, entonces yo voy a determinar la fuerza de la barra B. Yo no sé si la profesora Liz las denotaba de la misma manera, yo no sé si ella colocaba FAB de fuerza AB, pero es lo mismo. Indiferentemente cualquiera sea la nomenclatura que ustedes utilicen, lo que vamos a hallar es el valor de la fuerza que está soportando esa barra. En este caso la barra AB y la barra AC. Yo utilizo, como les dije, estos valores para fuerza axial. Entonces, en los nodos, ¿qué ecuaciones de equilibrio nosotros tenemos disponible para aplicar? Pregunto. ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio puedo aplicar yo en un nodo? Dos. Solamente dos. Eso es correcto, solamente puedo aplicar dos. ¿Por qué? Porque si yo aplico un momento en un nodo, se me va a anular toda la fuerza. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Absolutamente nada. Aparte del ridículo, no llego a hacer ninguna otra cosa y no voy a determinar absolutamente nada. Entonces aquí aplicamos sumatorias de fuerzas en X y sumatorias de fuerzas en Y. Generalmente aplicamos la primera ecuación que tenga menos incógnitas. ¿Cuántas incógnitas tengo yo en este nodo que acabo de dibujar? Dos. Tengo dos. En realidad. Eso es correcto, tengo dos. Pero si yo las decompongo, las fuerzas inclinadas, en X y en Y, ¿cuántas incógnitas voy a tener realmente? Tres. Tres. Tendría una en X de AC y una en Y de AC. Y voy a tener la de AB en X. Entonces, tengo dos incógnitas en X y tengo una incógnita en Y. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a hacer trampitas y voy a decir, bueno, entonces voy a resolver solamente la parte en Y primero, que sería aplicando sumatorias de fuerzas en Y, y después lo que hago es entonces ir a la otra ecuación. Para poder aplicar sumatorias de fuerzas en Y, yo necesito darle una dirección, un sentido a la fuerza que voy a determinar. En este caso AC, yo la dibujé saliendo del nodo. ¿Por qué la dibujé saliendo del nodo? Bueno, porque yo más o menos sé aquí por equilibrio que como solamente va a haber dos fuerzas en Y, una va para arriba, si una va para arriba la otra tiene que ir obligado para abajo para que haya equilibrio. Entonces yo la dibujo entonces así hacia abajo. Determinaría entonces por sumatorias de fuerza en Y el valor de la fuerza AY vertical. Entonces, ¿qué sería? Yo multiplico 0,84p, ¿de dónde salió ese 0,84p? Ese es el valor de AY, positivo porque va hacia arriba, menos AC, que sería el valor de la fuerza, por el seno del ángulo, θ. θ es igual a 45 grados, que me lo están dando en el enunciado. AC sería el valor de la componente resultante, no es el valor de la componente vertical, pero si yo lo dejo en función de la componente resultante, simplemente multiplico por el seno del ángulo. Yo pude haber puesto aquí menos ACY, pero estoy trabajando más porque entonces después de que consiga ACY, necesito conseguir AC para poder después conseguir ACX. Entonces yo digo, me voy a quitar todo ese trabajo, lo voy a dejar en función de la resultante, lo multiplico por el seno para obtener el valor de la vertical y listo. Ahí tendría entonces 0,84p menos AC por el seno del ángulo. Como pueden ver, aquí no multiplicamos por ninguna distancia porque esto es sumatoria de fuerza. Aquí no estamos haciendo momento. Determinamos el valor de AC
y me dio 1,18p. Ajá, ahí le coloqué algo entre paréntesis que dice T. Eso es porque la fuerza está trabajando a tracción. ¿Cómo sé yo que esa fuerza está trabajando a tracción? Porque el resultado dio positivo y entonces significa que la dirección que usted colocó está bien. Ajá, eso sí, ahí sí me terminaste de comprar cuando terminaste eso, porque no es que significa que el resultado es positivo, es que es atracción, no. Me dio positivo el resultado, quiere decir que el sentido que yo asumí entonces está bueno. Y el sentido que yo asumí, ¿cuál era? Saliendo del nodo. Y como la fuerza sale del nodo, entonces está atracción. Esa es una reglita que yo les di a los de mecánica cuando estábamos viendo mecánica, era que si la fuerza sale del nodo, está trabajando a tracción. Y si la fuerza está entrando al nodo, la barra entonces está trabajando a compresión. ¿De dónde sale eso, profe? Ya te voy a mostrar. Voy a borrar esto. Yo tengo una barra y esa barra obviamente está en dos nodos. Como les dije, si yo dibujé la barra, la fuerza de la barra en el sentido saliendo del nodo, si yo voy a trasladar la barra por tercera ley de Newton, la fuerza de la barra del nodo a la barra por tercera ley de Newton, yo la tengo que dibujar igual y en sentido opuesto, ¿no? Eso es lo que nos dijo Newton, que en paz descanse. Y para que haya equilibrio, aquí en la señora barra yo tengo que dibujar la fuerza igual en el sentido opuesto del otro lado para que exista entonces equilibrio aquí en la barra. Y como pueden observar, las dos fuerzas están saliendo de la barra. Eso es lo que me está indicando a mí, es que se está traccionando el elemento. Lo mismo sucede en caso contrario. En caso contrario sería de que si yo voy a dibujar o voy a darle el sentido a la fuerza que está actuando al nodo, entrando al nodo, y yo la voy a trasladar a la barra, por equilibrio tiene que ir en sentido contrario en la misma dirección, ¿no? Y para que haya equilibrio aquí en la barra, yo necesito dibujar una fuerza que vaya en la misma dirección en sentido contrario. Y como pueden ver aquí, está entrando las dos fuerzas a la barra, lo que van a garantizarme entonces que se vaya a comprimir. Eso lo debieron de aprender ustedes en mecánica y aquí lo estamos volviendo a confirmar. Por esa razón, AC entonces trabaja a tracción. Vamos y aplicamos sumatorias de fuerzas en X y yo en este caso le di un valor, déjenme dibujar esto aquí. Voy a dibujarlo aquí. Perfecto. Voy a borrar esto. El sentido que yo le voy a dar a AB, ¿cuál va a ser? Aquí es muy difícil saber si realmente AB va a ir hacia la derecha o va a ir hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque tengo una fuerza que va hacia la izquierda y tengo otra que va hacia la derecha cuando yo la descomponga en el sentido en X. Entonces, saber cuál es el sentido de AB es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Bueno, como no sé cuál valor le voy a dar, yo voy a asumir que AB es positivo, es decir, que va hacia la derecha. Y si el resultado me da positivo, el sentido que yo utilicé es bueno. Si me da negativo, entonces el sentido que utilicé está incorrecto. Entonces en este caso, si aplico sumatoria de fuerzas en X, sería AX negativo porque va hacia la izquierda, que sería menos 6P. ¿De dónde saqué yo ese valor? De aquí. Recuerden que ya ese valor lo tenemos. AC multiplicado por el coseno de θ para conocer el valor de la componente horizontal de la fuerza AC. Entonces sería AC, que era 1,18P, aquí lo tenemos, que multiplica al coseno de θ. Eso es para conocer la componente horizontal. Más AB, que sería la última fuerza que me faltaría. Eso igual a 0. De allí entonces despejo y voy observando que cuando despejo me da menos 0,23P. Quiere decir entonces que el sentido que yo asumí está incorrecto. Y yo el sentido que le había dado era saliendo del nodo. Si estaba saliendo del nodo era porque yo lo estaba asumiendo que estaba a tracción.
pero eso está malo porque me dio negativo. Entonces no está a tracción, sino que realmente está trabajando a compresión. Entonces sería 0.23p, pero a compresión. Le dejo el negativo para que ustedes, bueno, se dieran cuenta de que estaba mal escrito ese sentido. Hasta ahora nada más tenemos dos valores de barra, de la barra AB y de la barra AC. Ese mismo procedimiento se tiene que aplicar para cada uno de los nodos para determinar todos los valores de la fuerza. Hay veces que hay unas condiciones especiales en los nodos en donde yo ni siquiera tengo que aplicar ecuaciones de equilibrio, porque para eso yo simplemente, con la simple vista, yo puedo determinar cuánto es el valor de cada una de esas barras. Por ejemplo, voy a mostrarles de nuevo por aquí. En el nodo B existe una condición especial de los nodos. ¿Quién recuerda eso? ¿Y cuál es esa condición? Ajá. ¿Quién recuerda eso de las condiciones en el nodo B? Para ver si se acuerdan de algo, qué es eso, cómo se come. Eso no es cuando son las cuatro barras de que una igual a otra. Exactamente. Hay unas condiciones en específica que no necesariamente tienen que ser 4 barras, pueden ser incluso 3 o 2, en la cual si yo tengo las 4 barras colineales unas con otras, es decir, la superior con la de abajo son colineales una con otra, y las de izquierda y derecha, una es colineal la una con la otra, entonces esos valores de fuerza van a ser iguales. Quiere decir que la barra BC, ¿qué valor de fuerza va a tener? P. Y la barra BD, ¿qué valor de fuerza va a tener? El mismo que AB. Eso nos simplificaba a nosotros los cálculos para no tener que estar haciendo tantas sumatorias de fuerza en X, sumatoria de fuerza en Y igual 0, escribir toda la ecuación, sino que simplemente cuando ya nosotros veíamos un nodo en condición especial de carga, entonces nosotros simplemente decíamos, bueno, AB yo sé que es igual a BD y que BC va a ser igual al valor de la magnitud de P. Entonces uno iba haciendo ese estudio nodo a nodo para determinar eso. El único nodo en condición especial de carga de esta armadura es B, o sea que no hay ningún otro nodo que me pueda facilitar a mí los cálculos. Sin embargo, ya yo aquí les tengo anotados todos los valores de carga que da realmente luego de aplicar el valor de los nodos. Hice una tablita en donde dejé las que están trabajando a tracción y hice una tablita en donde dejé las que están trabajando solamente a compresión. Aquí están todas las barras, aquí están las 3, 6, 9 barras que conforman lo que vendría siendo la armadura, y todas, como pueden observar, están en función de P, que eso es lo que yo quería, saber cuánto era el valor de carga de todas las barras, tanto para tracción y a compresión, en función de P, para yo saber realmente cuál de todas estas cargas, cuál de todas estas barras está siendo sometida a mayor carga. En este caso vamos a ver cuál es la mayor de tracción. En este caso AC dio 1,19p. Entonces quiere decir que la carga más crítica en tracción sería AC y la carga más crítica en compresión sería DE, que dio 1.075p. De estas dos cargas es que yo voy a hacer, de esas dos cargas es que yo voy a hacer el análisis para saber realmente cuánto es el valor de P permitido aplicar en esta estructura. Aquí creo que esto es un video, a ver si se ve. Este es un video que yo les estoy mostrando de una aplicación que se llama Stross algo, no me acuerdo ahorita bien el nombre, en donde lo que yo estaba haciendo era más o menos ahí explicándoles que bueno, con esa aplicación podríamos ingresar esta misma armadura para poder obtener entonces los valores directamente de fuerza del programa y que ustedes pues pudieran tener los valores de manera más sencilla. Pero este programa solamente sirve para armadura. Pueden ver, voy poniendo cada uno de los nodos. Y después que coloque los nodos comienzo a unir las barras. Uno las barras, barra con barra. Esta aplicación es del teléfono. Y me faltaría colocar los apoyos. Agarro aquí, apoyo de primera especie, de segunda especie, el patín,
Y luego me faltaría simplemente agregarle las cargas que están actuando sobre esta armadura. Obviamente hay una aquí está en P, en el nodo B. Le agrego la carga. Aquí van a ver que le coloco un valor de 1. Le coloco valor de 1 porque es una incógnita P. Entonces yo dije que con 1 es suficiente. Y lo mismo le agrego entonces a la otra carga que voy a colocar en el nodo D. Valor de 1 y el ángulo a la cual ella está inclinada. En este caso, ahí debo estar yo calculando el ángulo para agregarlo. Después de que lo calculé, lo escribí. 226. ¿Por qué? Porque el ángulo que me da ahí es a partir desde el eje horizontal. Por eso le coloqué 126. Ahí están cada uno de los valores, pueden ver. Miren, por ejemplo, la barra, habíamos dicho AC, que es esta, dio 1,197. Aquí dice kilonewtons porque eso va a depender pues del valor de la carga que nosotros estemos aplicando. En este caso no sabemos cuáles son las unidades, por eso la dejé tal cual como está, pero esas unidades se pueden cambiar. Aquí dice 1,97, perdón, 197. A B dio 0,259. Aquí da 0,244, más o menos aproximado al mismo valor. Y aquí BC nos dio 1. Y aquí también nos dio 1. Y así sucesivamente. De todas formas, este video de cómo usar la aplicación está en YouTube. Yo se los puedo pasar para que ustedes más o menos vean. Y en el caso de que en el examen les salga una armadura que les pida determinar todo la carga que actúa sobre esto para todas las barras, entonces ustedes pueden utilizar este programa y se les agiliza entonces los cálculos. Este programa no pesa nada, no es tan complicado. Profe, ¿cómo ve que se llama el programa? Déjame ver porque eso lo tengo en el teléfono. Ya te voy a decir cómo se llama. SW es Truss. SW Truss. Eso es armadura en inglés. Ah, ok, está bien, gracias. Así se llama. Lo pueden buscar para los que tengan Android. No sé si para los que tengan iPhone esté el programa, pues. Mira. Ajá. Ok. Ahora sí. Volviendo entonces, tenemos esta tablita en donde están cada uno de los valores de carga que están actuando entonces en la armadura de cada una de esas barras. Como les dije, necesitamos las mayores para atracción y la mayor para compresión. ¿Por qué? Porque es el estado más crítico que está soportando la armadura en ese caso. La ecuación que vamos a aplicar es esta, esfuerzo. Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. ¿Cuál es el valor de fuerza que nosotros vamos a considerar? Estos que determinamos aquí. ¿Cuál área? Bueno, el área es un dato que nos estaban dando en el ejercicio que decía que cada una de las barras tiene un diámetro de 1 pulgada. Y el esfuerzo. Entonces, aquí tenemos 1 pulgada. Ese era el diámetro de la tubería, de cada una de las tuberías, y yo lo estoy llevando a centímetros. Para calcular entonces el área, que sería pi por diámetro cuadrado sobre 4, que sería el diámetro de 2.54, que es 1 pulgada, eso me da un área de 5,06 centímetros al cuadrado. Les repito, este valor del diámetro lo saqué del enunciado. Eso es un dato que nos están dando de todas las barras. Son barras circulares cuyo diámetro es de 1 pulgada. Y además de eso, como dato, también nos están dando que el esfuerzo a tracción es igual a 1050 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Y el esfuerzo a compresión es de 700 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Profe, ¿qué significa ese más y ese menos que tiene al lado el valor de sigma, que significa esfuerzo? Esa es una nomenclatura que se utiliza en los libros, y yo también lo utilizo. Es que cuando yo coloco esfuerzo positivo, significa esfuerzo a tracción. Y cuando coloco esfuerzo negativo, que es ese menos que está ahí, significa que ese es el esfuerzo a compresión. Eso simplemente, como les dije, eso es nomenclatura. Eso es entonces lo permitido por el diseñador, que es de esfuerzo que se debe utilizar o que se debe generar entonces en esas barras para todas las cargas que se vayan a aplicar en la estructura.
Entonces, para tracción, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Como eso es lo que nos están permitiendo a nosotros usar, y nosotros no sabemos cuánto es el esfuerzo real que está actuando en cada una de las barras, entonces podemos hacer lo siguiente. Bueno, pero vamos a hacer algo. Vamos a usar lo que nos permiten utilizar como máximo para saber entonces cuánto es el valor de carga máximo que yo puedo aplicar. ¿Cómo hago eso? Simplemente utilizo el esfuerzo a tracción máximo permisible, que es este valor de la igualdad que está aquí, va a ser igual a ¿qué? A la fuerza permitida, en este caso voy a utilizar la fuerza real que está actuando, multiplicado por P, dividido entre el área. De esta manera yo lo que hago es que despejo de aquí el valor de carga de 4.465 kilogramos. Lo único que hice fue despejar de aquí el valor de P. Entonces estoy viendo que para la tracción, lo máximo que puedo aplicar para estas condiciones que me están dando como diseñadores y para el área de las barras que estoy considerando, es una carga de 4.465 kilogramos fuerza. Eso es lo máximo que podemos nosotros aplicar entonces para las barras de tracción. Lo mismo hacemos para compresión. Hacemos el esfuerzo, que son 700 kilogramos sobre centímetros cuadrados, lo igualamos a la mayor condición de las cargas de compresión que están actuando en el sistema, que es de 1,075 P dividido entre el área. Y de aquí yo lo que hago entonces que despejo el valor de carga, que sería para compresión 3.295 kilogramos. Ahora bien, les pregunto yo a ustedes, así va para ustedes la pregunta. Ya yo hice los cálculos y ahora tengo estos dos valores, pero lo que me estaban preguntando a mí en el ejercicio era cuánto es el valor de máximo de carga que yo puedo aplicar a la estructura sin que falle, en función considerando los esfuerzos permisibles y el área de las barras. Yo tengo dos fuerzas. ¿Cuál de las dos debo considerar yo que es la máxima que yo puedo utilizar en esta estructura? La menor, ¿no? ¿Por qué la menor? Porque si agarráramos la mayor, entonces fallaría en compresión. Eso es correcto. Esa es la respuesta que yo estoy buscando que ustedes den al momento de que estén haciendo el ejercicio. No es que, ya yo tengo los dos valores, perfecto, listo, profe, ya, entregué el examen, no. Los valores los puede calcular cualquier persona. A mí lo que me importa es la interpretación que ustedes le vayan a dar. ¿Qué sucede? Si yo le digo al ingeniero o a quien sea que yo le voy a decir, bueno, pero mira, esa estructura te puedo asegurar que si yo le coloco 4.400 kilogramos, eso no me va a fallar porque la tracción me dijo que eso no iba a fallar. Sí, es verdad. Para los elementos de tracción no va a fallar. Pero va a haber un elemento en específico que se llama señor compresión, en el que solamente como máximo, lo máximo que ese señor soporta son 3.295 kilogramos. Es decir, que si tú le colocas una carga por encima de 3.295 kilogramos, eso va a romperse, pero inmediatamente. Ni siquiera lo va a pensar. Ni siquiera se va a estirar y va a decir, ya va, me voy a deformar. No. Va a romper y va a fallar y va a caerse la estructura. Entonces, nosotros, de estos términos de aquí, es que nosotros calculamos, bueno, entonces lo máximo que yo debería de colocar es una carga menor a 3.295. Yo como ingeniero por lo menos le colocaría, lo máximo que ustedes van a poner ahí es 2.800 kilogramos. ¿Por qué? Porque yo conozco a la gente siempre va a ir por encima de lo que realmente es capaz de colocar. Esa es entonces la respuesta que yo estoy buscando de parte de ustedes al momento de que estén haciendo este tipo de ejercicios. ¿Alguna duda al respecto? Ok, este es el otro ejercicio que les dije que este no lo voy a resolver yo ahorita, sino que se los voy a mostrar. Voy a tomar una captura y se los voy a pasar al grupo para resolverlo yo en la clase que viene. Se lo voy a resolver yo la clase que viene y vamos a... Bueno, pues para que traten ustedes de irlos resolviendo y ver a qué llegan sin que con todo lo aprendido hasta ahora, pues, o sea, ya que ustedes saben entonces más o menos cuáles son las cosas. Este creo que es el mismo tipo de ejercicio. Creo que pide calcular la máxima carga que puede colocarse con seguridad sobre la plataforma. Es básicamente lo mismo, estamos determinando cuál es la carga máxima límite
que nosotros podemos utilizar. Entonces voy a pasarles esto al grupo para que lo intenten hacer. Cualquier duda me pueden preguntar y voy a tratar de empezar a subirles la guía de ejercicio. Lo que pasa es que todavía no me he podido sentar a hacerla, para que tengan ejercicios modelos tipo examen que les puede salir entonces en el día de la evaluación que nosotros vayamos a hacer. Bueno, por ahora